Bendiciones, buenas tardes, los saludo con la paz del Señor. En esta tarde veníamos a traerle una charla sobre un tema bastante importante, el cual sería la casa del Señor. La intención que el Señor tuvo, la visión que el Señor tuvo sobre su casa, sobre qué quiere que nosotros hagamos sobre su casa, qué nos habla de su casa. Amén. Amén. El Señor nos decretó pautas y nos dejó normas y Él nos dejó un concepto de lo que debe de ser la casa del Señor, su casa, ¿verdad? Cuando hablamos de casa nos referimos a nuestro templo, pero también a su casa física, ¿verdad? A su lugar santísimo. Y el Señor claramente dice allí por Lucas, que luego lo va a estar leyendo mi hermano, que su casa será llamada casa de oración. Hoy en día le llamamos casa de oración, templo, tabernáculo, la casa de la novia, diferentes nombres, pero en sí tienen uno solo, que es casa de oración, ¿verdad? ¿Y en qué se ha convertido? La charla del día de hoy es en qué han convertido muchos cristianos la casa de Dios. Amén. ¿En casa de oración o en qué otra cosa? Amén. Ahora sí. Entonces, en Lucas 19:46, nos dice así: diciendo, en Cristo está mi casa, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto abre mucho, ¿verdad? Abre muchas puertas, ¿verdad? Y qué triste y qué dolor que el Señor nos haya dicho que su casa es casa de oración. Y muchos cristianos se han desviado de lo que Dios decretó como su casa y han convertido su casa en un club social, por decirlo de alguna manera, sí, ¿verdad? Para determinar un nombre. Han convertido su casa no en casa de oración, ¿verdad? Y muchas veces dice su palabra que su pueblo tuvo falta de conocimiento y pecó por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la casa de Dios? ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? ¿Estamos bajo sus reglas, sus estatutos? ¿Estamos cumpliendo? ¿O convertimos lo que a nosotros nos parece y lo que a nosotros nos conviene y hemos convertido la casa de Dios en una casa mundana? Y hemos traído lo de afuera para adentro, ¿verdad? Lo contaminado, y hemos hecho del lugar santísimo cualquier cosa menos casa de oración. Y sin la oración y sin ese lugar santísimo, el Señor no habita en casa desordenada. No sé qué opinan. Y es como dice la palabra, ¿verdad? Que es casa de adoración y oración, ¿verdad? Es un lugar santísimo, ¿verdad? También Dios mira esos lugares que están en santidad, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos lo del mundo dentro de la iglesia, es abominación delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces el juicio vendrá sobre esa iglesia, ¿verdad? Así que, por lo tanto, como dice la palabra, es casa de oración, no es casa del mundo, sino casa de oración, ¿verdad? Nosotros debemos tener esa casa en santidad, como dice la palabra. Amén. Es que tristemente, la casa de Dios la han convertido en muchas cosas menos en casa de oración. Es así, pero y haberla convertido en eso hace que falte la oración y hace que la espiritualidad en general no funcione y no esté bien. Amén. Sí, hay algo que es bien claro y que creo que todo hijo de Dios debe saber, que la casa del Señor es un lugar donde se recibe instrucción divina del Señor. Amén. Y caminar conforme a lo que el Señor nos diga, conforme al Espíritu de Dios y no conforme a lo que nosotros decimos. Bueno, vamos a hacer unos arreglos aquí y allá porque hay gente que necesita de Dios para que llegue más pueblo, para esto, para infinidades de cosas, ¿no? Pero el Señor nos dice que es casa de oración. Acá yo también tengo un versículo que nos vuelve a hablar de eso, el Señor. Amén. Yo lo busqué. Isaías 57. Sí, amén. Léelo él. Tengo por acá. Amén. Isaías 56, 7, y dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos. A ver, me detengo, hago una pausa, pienso, medito y les pregunto. Dice su palabra que su casa es un lugar santísimo, que es un lugar donde se levanta holocausto, donde se levanta ofrenda al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo introduzco lo del mundo a la casa de Dios? ¿Pasa a ser ofrenda? ¿Cuál es el tipo de ofrenda que le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando lo exterior, lo que este mundo quiere? ¿O le estamos dando lo que Él nos pidió desde el comienzo, que es casa de oración? Porque hoy vemos que muchas cosas de este mundo se han introducido en la casa de Dios, ¿verdad? Vemos iglesias y vemos lugares donde parece un boliche y no una casa de Dios. Amén. Han transformado la casa del Señor en un club social. Han traído el mundo a la casa con el afán de querer traer pueblo nuevo, se adaptan al mundo para traer pueblo nuevo. Y eso es un error muy grande, porque tenemos que hacer conforme al Señor, conforme a la palabra del Señor. Como el Señor nos dice, es lugar, claro, lugar santísimo, lugar de oración. Y hoy en día se ha perdido el respeto por la casa del Señor en muchos ámbitos, porque hemos traído a veces, bueno, nosotros somos todos ministros de alabanza, por ejemplo, y hablaremos de ese tema, ¿no? Suben al altar de cualquier modo, lo importante es hacer mucho cachengue, mucho, por decirlo de una manera, ¿no? Mucho agite y bueno, y así, ¿no? Y eso es un error muy grande, porque es alabanza al Señor, ¿no? Entonces hemos traído las cosas del mundo, imitamos cosas del mundo para traer a la casa, para traer al pueblo, y estamos errando en lo principal, que es casa oración, es lugar santísimo. Amén. Sabemos que el imitador es Satanás. Amén. ¿Verdad? Porque muchos dirán, bueno, pero todo se ha hecho para adorar al Señor, sí, pero no nos olvidemos que el imitador es Satanás. Amén. Nosotros no podemos imitar las cosas del mundo. Bueno, pero porque el mundo hoy se maneja con los jóvenes que le gustan las discotecas y que le gustan las luces y que le gusta la oscuridad. Bueno, vamos a hacer que la casa de Dios tenga eso también. Apagamos las luces, ponemos luces de colores y utilizamos la música y el sonido que se utiliza en el mundo dentro de la casa de Dios. Y muchas veces es muy triste decirlo, pero muchas veces no sabes cuál es la diferencia entre una casa del mundo con la casa de Dios. Porque si lo llevamos al ámbito espiritual, a veces las casas de religión se manejan y tienen cosas de una manera que tristemente las han introducido en la casa de Dios. Entonces, digo, si su casa es casa de oración y Dios habita en la luz, como dice ya en 1 Tesalonicenses 5, dice que más vosotros somos luz, ¿verdad? Allí el hermano... antes estábamos en tinieblas y ahora Dios nos llamó a la luz. Entonces, ¿de qué me habla? ¿Qué es lo que me dice? Amén. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 4 y 5, dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, mas aquel día os sorprenderá como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No seamos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Clarísima la palabra. Ahí, como dice el hermano, bien claro, ¿no? Los que viven en tinieblas son de tinieblas, mas los hijos de Dios viven en luz. Nosotros somos luz, ¿verdad? Y nosotros tenemos que permanecer en la luz, ¿verdad? Porque más los que viven en tinieblas es el mundo, que hoy por hoy el mundano que habita en la iglesia, en el lugar santísimo, que quiere abarcar ese lugar de santidad que es el Señor, hoy por hoy el mundano está como que se está apoderando en la iglesia, ¿verdad? Y no tienen temor a Dios, porque eso es perder el temor a Dios, ¿verdad? Traer cosas del mundo para dentro de la casa de santidad, casa de oración. Como dice la palabra, es casa de oración,
no casa de, como decíamos hace un rato, de baile, no, es una casa de oración y de santidad. Es que el cristiano, o el pseudo cristiano, decirlo de una manera, porque no vamos a introducir a todos en la misma manera, el que sabe realmente y conoce la verdad sabe cómo debe conducirse y cómo no, se ha mareado. Hoy quieren un show. Hoy todo es un show. Hoy, para entras en una iglesia y es todo show. Todo se basa en show. Todos gritamos, hablamos, saltamos, pataleamos todos de la misma manera. El Espíritu Santo no se mueve en todos los lugares igual. El Espíritu Santo no está en todos lados de la misma manera, no actúa en todos lados de la misma manera. No es así. Entonces han hecho un show. Los espectáculos que se ven en el mundo, de cantantes y de demás, en fin, de cosas, no han entrado dentro de la casa de Dios. Entonces han hecho de la casa de Dios cualquier cosa menos un lugar sagrado, que es como la palabra dice que tiene que ser. Él dice que su casa es casa de oración. Entonces, muchos pueden estar de acuerdo y muchos no. Pero su palabra no se contradice. Su palabra dice que es casa de oración. Entonces digo, ¿por qué traer lo exterior hacia la casa de Dios? ¿Por qué la oscuridad que rodea el mundo? Allí como habla en Colosenses 1, 13. ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué apagar la luz? ¿Poner luces? ¿Por qué moverse como... Cada uno de ustedes... Convertir la música cristiana en como cumbia, como que a mí me suena un poco extraño a veces. Han convertido música mundana en cristiana. Dios nos da un diseño, Dios nos da ese diseño cuando nos dejamos guiar. Saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo podía sentir la presencia de Dios y empecé a sentir una angustia dentro de mí. Sí, como que el Señor me transmitía esa tristeza que Él siente, ¿no? Porque yo creo que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, todo, todo fluye, todo fluye. Y es como decía, ¿no? La hermana, si estamos en tinieblas, Dios no habita en tinieblas. No, Dios puede hacer como quiere, pero Dios es un Dios de luz, ¿no? Dios se manifiesta a través de hijos que viven en santidad y que se dejan guiar por Él, ¿no? Porque allí yo leía, hace un ratito leía en Éxodo 40, cuando Moisés se dejó guiar por el Señor, allí en el tabernáculo, y Moisés siguió las pautas bien como el Señor le guió. Y dice que la presencia de Dios inundó ese lugar de tal manera que no sé si quieren leemos el versículo. Bien. Mientras la hermana busca el versículo, quería contar, ¿no? De que el Señor nos dice que la casa del Señor es luz, ¿no? Comenzamos para armar un orden, digamos. Es luz, es casa de oración. Entonces, ¿por qué tendemos a imitar al mundo? ¿Por qué tendemos a imitar como si fuera un baile? ¿Por qué nos creemos que la casa del Señor es para nuestro propio gozo o para nuestra propia, satisfacción? Si venimos a la casa del Señor, venimos a orar y venimos a adorarle a Él, a brindarle honor a Él. Esto no es un concierto, no es un baile o una discoteca, es casa del Señor, es lugar santísimo y se ha perdido el respeto. Claro. Entonces, si el Señor nos dice que es casa de oración y que es casa de luz, ¿por qué tendemos a apagar las luces, a poner música, a poner luces de todos colores y las LED que están de moda y sí, porque a los jóvenes les gusta? No, está mal. Si el Señor nos dice que es casa de oración y es luz, ¿por qué tendemos a imitar, no? Amén, no sé si la hermana encontró el versículo. Ahí yo encontré, allí en Éxodo 40, al principio les leo, dice: Luego Jehová habló a Moisés y diciendo: En el primer día del mes harás levantar el tabernáculo de reunión. Ahí es cuando el Señor le empieza a dar las pautas a Moisés, cómo quería que fuera, ¿no? Guiado por el Señor. Y allí en el versículo 33 y 34 nos dice:
Finalmente erigió el altar, el atrio, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea, me está diciendo que cuando nosotros hacemos las cosas conforme a Dios y su casa es casa de oración, su presencia y su gloria está allí. Amén. Amén. Y también nos está diciendo que nos dejó instrucciones, o sea Amén. que no estamos haciendo conforme a nosotros. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra del Señor. Claro. Entonces, no tenemos que hacer la casa del Señor conforme a nuestro corazón, Entonces- conforme a lo que nosotros pensamos. Entonces, lo que a mí me hace pensar es que si yo, a mi parecer, que nuestro parecer no es el parecer de Dios, Amén. ¿verdad? Diseño la casa de Dios conforme a como a mí me parece y como tiene que ser, y a como hoy las cosas se están dando, para que gente llegue a la casa de Dios, me está diciendo que en vano son los que trabajan, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la presencia de Dios no habita allí si yo no estoy caminando y no estoy haciendo la casa de Dios como Él la diseñó, como Él me dijo que tenía que ser, ¿verdad? Esto no significa de que no alabemos al Señor con júbilo y alegría, su palabra lo dice, Amén. ¿verdad? Pero no irse de un extremo al otro, porque allí me habla de cortinas, ¿verdad? Sí. Me habla de algo delicado, me habla de algo fino. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a un boliche bailable? Y a veces ves y vos decís, es lo mismo. Y no puede ser así, no tiene que ser así. Porque es santo el lugar. La casa de Dios, el templo, es santo. Entonces, por lo cual tiene que ser así, no tiene que ser como el mundo, ¿verdad? Y ahí es cuando viene el furor y la ira de Dios contra los hijos de desobediencia, ¿verdad? Su palabra dice que el Señor se enojó cuando convirtieron su casa Sí, allí, Amén. en... allí lo habla en Mateo 21, ¿no? Amén. Mateo 21, 12 y 13. Amén. Paso a leer y le doy la palabra al hermano. Dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Amén. Dios es un Dios de paz, de amor, pero dice que el Señor se enojó. Se enojó. Y la Biblia no me habla de que el Señor se ha enojado muchas veces. El Señor me habla de que esa vez se enojó, porque Él determinó ese templo como casa de reunión, casa de oración. Y ese pueblo estaba haciendo cualquier cosa, estaba negociando con la casa del Señor, estaba negociando con la presencia del Señor, con lo que tenían que hacer en ese lugar. Entonces el Señor entró en un enojo y les enseñaba, ¿no? Y yo les hago una pregunta. Tristemente, hay personas que hacen un negocio con la casa de Dios para tener las iglesias llenas. Sí, señor. Sí. Muchas veces. Tristemente es así, la actualidad, hoy por hoy usan la iglesia para el negocio y eso es, como veníamos hablando, es abominación delante de los ojos de Dios y Dios se enoja con esa persona, ¿verdad? Que usa el negocio porque el evangelio no se negocia, el evangelio se predica, se predica la salvación, la santidad y también se predica las bendiciones. El evangelio no es negocio, ¿verdad? Por lo cual, como dice la palabra, es un lugar santísimo. Amén. Claro, es más claro que el agua, es un lugar santísimo, Amén. que no se puede negociar en un lugar santísimo, ¿verdad? Amén. Y a ver, creo que en aquel momento, ¿cuántos conocen en la historia de los hijos de Eli? ¿Verdad? Y había muchos que deberían de leer esa historia, porque es tremendo lo que pasó, ¿verdad? Dios se enojó de tal manera, porque habían convertido la casa de Dios en cualquier cosa. Entonces, digo, Dios comienza por las cabezas. Dios comienza por las cabezas.
Y Dios comienza por esos pastores que dejan subir, que dejan que la casa de Dios se convierta en todo menos en casa de oración. Amén. Tengo el versículo acá, no sé, perdón si tengo ahí. Sí. Pero tengo el versículo acá para leerlo porque realmente todo lo que estamos diciendo es todo sustentado por la palabra de Dios, ¿no? Que no es palabra nuestra, no es nuestro sentir, porque como decía la hermana, nuestro sentir no es el sentir de Dios. Entonces, debemos respaldarnos con los versículos, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Como decía, entonces en 1 Samuel encontramos, ¿no? 1 Samuel 2, del 22 al 23. Amén, 22 y 23, perdón. Dice, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Amén. Amén. Es tremendo, es tremenda esa historia. Y los que conocemos y hemos leído esa historia, es tremendo. Porque hoy es triste, pero los pastores por tener una iglesia, y vamos a hablarlo en crudo, Sí. por tener una iglesia llena, por tener la iglesia más numerosa, dejan subir como quieren. Tenés 2 días adentro de la iglesia, y esto puede ser que alguno no esté de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero tenés 2 días adentro de la iglesia en lo cual vos no sabés cómo está tu vida espiritual, y te subís, ¿entendés? Y el pastor permite que te subas, y el pastor te sube. Y eso es lo que vos le transmitís al pueblo. Y por eso el pueblo, mucho pueblo de Dios, muchas veces va en derrota. Amén, porque tienden, perdón, que te corte Fátima, pero claro, tienden a entender a subir hijos convencidos, no convertidos. Con el afán de convencer al pueblo, es que traen las cosas del mundo hacia la casa del Señor, para convencer. Pero el que convence es el Espíritu Santo, y el que hace la obra es el Espíritu Santo, no depende de nosotros. Eso lo tienen que entender, que el que hace la obra es el Señor. Nosotros tenemos algo muy presente en lo que es el grupo Gedeón, y siempre decimos lo mismo, que nosotros somos simples herramientas en las manos del Señor. Amén. Y el Señor nos usa conforme su voluntad. Nuestro parecer no es el parecer de Dios. En muchos casos hemos querido hacer como nosotros, aunque no hemos querido, muchas veces equivocados, ¿no? Y muchas veces hemos fallado ahí, ¿no? Y el Señor es el que nos trae y nos dice, no, es por este lado, chiquilines, quiero que vayan por acá. Y así es como el Señor ha hecho con nosotros, y ha hecho como Gedeón, y nos ha sostenido, ¿no? En este tiempo, ¿no? Y el que convence es el Espíritu Santo, el que obra es el Espíritu Santo, el que hace es el Señor, no nosotros. No depende de nosotros convencer a nadie, ni trayendo cosas ni modas del mundo para convencer a nadie, porque no funciona así la casa del Señor. Y el Señor nos dejó pautas específicas de cómo quiere que sea su casa, ¿no? De cómo quiere que sirvamos en su lugar santísimo, y lograr entender de que es el lugar santísimo, ¿no? De que no es algo así nomás. Es tremendo, es doloroso, es triste. Y si para uno es triste y es doloroso, ¿cuánto más es para el Padre? Amén. ¿Verdad? Que han hecho de su casa desastre. Hablando, sí, han hecho cosas tremendas. Han convertido la casa de Dios en cualquier cosa. Vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir. Dios comienza por los pastores, Dios comienza por las cabezas, porque han dejado que la casa de Dios se pervierta. Porque con tal de tener una iglesia llena, han dejado subir al púlpito a personas no casadas, a personas en adulterio, a personas en fornicación. Entonces es tremendo. Es tremendo, porque el furor de Dios viene y el juicio comienza por su casa, porque han convertido la casa de Dios en cualquier cosa menos en casa de oración. Por tener un púlpito lleno de levitas, lleno de músicos, por tener un pueblo con multitud, han dejado que caminen como quieran. Y han perdido el temor a Dios. Principalmente que perdieron el temor a Dios, ¿verdad? Y yo comparándolo, escudriñando un poco más, el Señor me llevaba que también lo compara a nosotros como casa de Dios. Si nosotros nos contaminamos con el mundo, Dios no habita en casa desordenada, como dice la palabra. Y Él no va a habitar en nosotros y no morará con un espíritu que vive en tinieblas. Así que da para escudriñar mucho estos temas, ¿verdad? Así que
Bueno, tenemos que estar en luz, como dice la palabra, que vivamos en luz. Es que es así, el juicio de Dios Ya comenzó por su casa. Amén. Ya Porque comenzó. han profanado la casa de Dios. Han convertido la casa de Dios en lo que a ellos les parece. Y no es a lo que nosotros, a nuestra vista, nos parece. No es así. Dios no quiere las cosas así. Por algo Dios diseñó. Es un lugar de arrepentimiento. No es un lugar para que estás en adulterio, estás fornicando y estás alabando y estás cantando y estás sirviendo en la casa de Dios. Y en el proceso Dios te va a sacar, arrepentirte porque te vas vos y te vas al pastor, al infierno. Es así, es triste. Y hay mucha gente que no quiere escuchar eso. Hay mucha gente que le gusta que le pasen, diríamos, la mano por el hombro y decir, el Señor va a orar, arrepentite, que nos podemos arrepentir porque Dios está a las puertas. Amén. Es tristemente, pero es algo que pasa. Es algo que lo vemos y es muy doloroso. Es muy doloroso en lo que han convertido en la casa de Dios. Y esto a veces pasa mucho también en los pastores con los hijos de los pastores. Eso es un tema. ¿Qué pasa con los hijos? Como somos los hijos de los pastores, muchas veces a los hijos de los pastores les tapan cosas y les permiten estar en el altar, les permiten tener una vida desordenada y ellos sirven igual a la casa de Dios. Y eso está mal. A cada uno de nosotros nos pasó y dice su palabra que le demos honra a quien se merece honra. Y ninguno de nosotros entró a la iglesia y al otro día estábamos sirviendo. Hay un proceso. Tenés que dar frutos. Tenés que tener una vida espiritual, y nadie es santo, pero tenés que tener una vida espiritual conforme como Dios quiere. No podés revolcarte en el mundo y después venir a servir a la casa de Dios. No podés caminar como a vos te parece y después venir a tocar las cosas santísimas. Todo, en lo que hay en la casa de Dios, todo es santo. Todo es consagrado para Él. Y tristemente hoy las cabezas, los pastores, los apóstoles, han dejado que esas cosas entren a la casa de Dios. El Señor me traía a memoria ahora que una palabra que yo había compartido en una prédica, que comenzó juicio, ¿verdad? Juicio sobre su casa principalmente. Él va a tomar en cuenta, según nuestras obras, nuestros frutos, que nosotros damos al Señor, ¿verdad? Si yo sé que lo único que sé es que tengo temor a Dios, ¿verdad? Que las cosas de Dios son santas, ¿verdad? Por lo cual nosotros, al menos yo, considero hacer la voluntad de Dios conforme a su mandamiento. No a lo del mundano, sino conforme a lo que está en la Escritura. Yo me voy a la Escritura, no me voy al mundo. Es mucho para hablar, es mucho para escudriñar. La verdad que hay que tener temor de Dios. Amén. Principalmente. Dice su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Amén. Eso y hago énfasis y decía lo mismo, decía que Dios comenzó por las cabezas y comenzó por esos pastores que no les importa nada, solo tener la iglesia llena y caminar como a ellos les parece y dejar que toquen las cosas de Dios como a ellos les parece. Pero ¿qué pasa con ese miembro, con esa persona que sabiendo que está mal lo hace igual? ¿Qué pasa? Porque el día de mañana cuando Dios te presentes y decís, ay, pero el pastor, el apóstol, me dijo que yo podía igual estando en fornicación, en adulterio, tocar las cosas de Dios. Por ahí un día escuché, no hace mucho, no hace muy poco, relativamente unos meses, que alguien me dijo, pero no todas las iglesias son iguales y no todas tienen las mismas leyes. Entonces, en la iglesia de ustedes quizás que si no sos casado no podés tocar las cosas de Dios y si vivís en adulterio o en fornicación no podés tocar las cosas de Dios, pero en otra iglesia sí. Dios no cambia. Eso es tal cual y en mi caminar, ¿no? con el Señor he visto muchas veces esas cosas y cómo es como dice nuestra líder siempre, el que está en el Espíritu
Sí. Siempre te das cuenta y el Espíritu Santo siempre te trae. Cuando vos estás haciendo algo mal, el Espíritu Santo te entristece. Entonces cuando vos realmente sentís que está mal, a mí me ha pasado, yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio la bendición de poder adorarle. Y me ha pasado muchas veces que me he tenido que bajar del altar, porque yo no estaba bien. Entonces muchas veces queremos, por vernos, por lucirnos en el altar, queremos seguir. Y muchas veces no podemos. Y en una oportunidad, como que me confronté un poquito con una pastora, me decía, no quiero estar. No. Sí, pero no, si yo sé que no estoy haciendo las cosas mal, que estoy por caer en pecado, porque vamos a decir la verdad, porque nadie es santo, yo me bajo. Claro. Y no me importó si se enojó, si me llamó como rebelde, no, porque yo entiendo y sabía que si yo estaba mal yo no podía. Claro. Porque mismo el Espíritu Santo nos hace sentir mal. Y lo cuento a modo de testimonio porque es una realidad que tenemos que entender, que si nosotros no estamos bien, no podemos estar en el altar. El altar es santo. Claro. Es santo. Yo quiero compartir una palabra que se encuentra en San Juan: Dios es luz. Y decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Dios es luz. Dios es luz, ¿verdad? A veces nosotros decimos que estamos en comunión con Dios y no estamos en comunión con Dios porque nosotros andamos en tiniebla. Eso es mentir en la presencia de Dios, mentir en su presencia y no practicar la verdad, porque Dios en este momento, en este tiempo, está llamando a que nosotros andemos en verdad y en justicia. Sí, amén, claro. Amén. Que hagamos la voluntad de Dios principalmente, no lo que le parezca al hombre, sino lo que Dios nos manda que hagamos, que cumplamos con su mandamiento. Amén. Amén. Ninguno es perfecto, Claro. pero tenemos un libro de enseñanza, ¿verdad? Ujú. Nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y de esto se trata la charla del día de hoy, ¿no? En que nos despojemos de lo malo, Amén. no sigamos practicando el pecado, ¿verdad? No sigamos, porque no es así, es Y que triste. entendamos algo muy puntual y muy importante, que la casa del Señor es el lugar santísimo, el lugar de oración, y no es un club social. Yo no vengo a charlar con el hermanito, no vengo a la casa del Señor a tomar mate y a mirar la palabra y escuchar al pastor como si fuera un espectáculo. No estoy en un cine, estoy en la casa del Señor, en el lugar santísimo. ¿Cómo han perdido el respeto por eso? El respeto. ¿Cómo se han acostumbrado a que, ay, sí, bueno, voy a la casa del Señor, a la iglesia, a tomar unos mates de tarde y mirar qué predica el pastor y qué linda la alabanza, el aplauso divino? Pero nos olvidamos que venimos a buscar de Él. Y este es el tiempo, y los tiempos están corriendo, iglesia. Los tiempos están corriendo y muchos están jugando a ser cristianos, están jugando a imitar al mundo. Y qué lindo, qué lindas las luces, qué lindo esto, qué lindo aquello. No es un concierto, no es un club social, no es un cine. Es el lugar santísimo. ¿Cómo podemos perder el temor al Señor? El Señor es así y nosotros no estamos más. ¿Y a dónde te fuiste? Claro. Es tiempo de escudriñarse. Es como hablábamos hace un rato, el juicio arrancó por la casa. Amén. El mundo ya está condenado, el mundo es el mundo. Pero nosotros, como hijos del Señor, ¿no? Sí. Que conociendo la verdad, de que teniendo un libro, de que mentira de que no se puede caminar conforme a la Biblia. Mentira, porque acá tenemos un instructivo De vida, un manual enorme, de vida. enorme. Un manual de vida. Y todo es sustentado por la palabra del Amén. Señor, ¿no? Entonces, ay, sí, los tiempos cambiaron, los tiempos se avanzaron, bueno, este versículo ya no se aplica tanto a este tiempo. Todo se aplica. El Señor no cambia, su palabra no cambia, y no cambia ni una letra, ni una coma, ni una mayúscula, ni un punto, nada. Es exacta y está viva y eficaz hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Amén. Entonces, el mensaje de este día, ¿no? Que charlamos entre todos, ¿no? Porque esto es como una charla, ¿no? Es eso, lo importante de comprender qué es el lugar santísimo, de cómo debemos comportarnos en el lugar santísimo, de cómo debemos de obrar en el lugar santísimo, de que todo es santo acá en la casa del Señor, de que no vengo y toco y agarro y hago y deshago como a mí me parece, como a mí parecer. No, tenemos autoridades, tenemos pastores, hay que respetar a los pastores, hay que respetar a los líderes, ¿no? De que voy, vengo, hago, corro esa silla. Si el pastor nos dice que no corres esa silla, no se corre.
Entonces, que respetemos en este tiempo y que sobre todo estemos en constante oración, en constante ayuno, ¿no? Que es algo que como decía la hermana, el Espíritu Santo te inquieta y es cuando estás en comunión con Él. Amén. Cuando estás conforme al mundo no te importa nada y haces conforme a tu voluntad. Y lo digo con propiedad porque en un pasado lo he pasado. Entonces, uno conforme hace conforme a su voluntad, el Espíritu Santo no te inquieta. Mas cuando estás en luz, no estás en tiniebla, el Señor saca toda luz. Vos te sentís mal cuando haces algo. Claro. Y no hablamos de vivir en culpas ni vivir no, Señor, sí. No, el Señor es fiel para perdonarnos, claro que sí, pero debemos reconocer el error. Amén. Y cambiar. Este es el último tiempo que nos queda, iglesia. ¿Saben Entonces, perdón que te corté. amén, hermano. Sí, seguí. Que saben que en una oportunidad, en una oración, el Señor me dijo algo y fue algo que me quedó marcado a fuego. Y el Señor me decía, no hay tiempo, este es el tiempo. No hay Amén. tiempo, Ya no más hay tiempo, no hay más tiempo para seguir jugando, No. que voy a la iglesia porque me invitaron, o voy a la iglesia porque no. Venimos a la iglesia primeramente, como decíamos, a respetar el lugar del Señor, a darle gloria al Señor y a ser restaurado, porque cuando uno es restaurado, cuando uno entiende cómo debemos caminar en el Señor, todo marcha bien, Amén. todo marcha bien, y sabemos cómo podemos estar en su altar, en su casa, y todo lo que charlamos, ¿no? Amén, tal Amén. cual. Sí. Ahí Allí en Romano habla de que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. El Evangelio no se negocia, hermano. Y más el justo por fe dirá que nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad?, en Dios. Amén. No en las cosas que a Dios no le agrada, Amén. Amén. sino que nosotros tengamos la fe en Dios y que Dios es el único Dios que podemos alabar y adorar, ¿verdad? Porque hoy por hoy hay personas que adoran a otros dioses y el único Dios que hay sobre la tierra es nuestro Dios. Amén. El único Amén. Dios verdadero es el Señor. Amén. Ahora, El Señor. la pregunta del millón es, ¿adora al Señor bajo mis condiciones como a mí me parece o como el Señor quiere que la adore? Amén. Amén. Espíritu y verdad dice su palabra, Amén. ¿verdad? Bien, ¿verdad? Pero bajo mis condiciones para lo que yo considero que es espíritu y verdad o bajo lo que verdaderamente me dice la palabra de Dios. Dejemos de traer las cosas del mundo a la casa de Dios. Dejemos de contaminar la casa de Dios, sí, la casa de Dios. También no nos contaminemos nosotros principalmente, que somos la casa y el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces lo llevamos a la iglesia, pero también nosotros nos contaminamos con las cosas del mundo. No nos dejemos contaminar por el mundo. Demos esos frutos buenos que a Dios le agrada, ¿no? Que no le demos frutos podridos a Dios, sino que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Amén, que sigamos avanzando, que sigamos caminando. Y hay una palabra que está de moda en todas las iglesias, bueno, la mayoría lo escuchan mucho, el proceso. No, Sí. Me mantengo en el proceso y con eso me conformo de hacer, ¿sí o no? Me conformo de hacer conforme a mi voluntad porque estoy siendo procesado. nosotros no decimos proceso, decimos tribulación. Tribulación. Pequeña La Biblia nos habla de pequeñas tribulaciones. La Pero palabra no puedo dice, mantener. esta Claro. pequeña tribulación será momentánea. Sí, Amén. No tribulación. puedo mantenerme en el proceso por años, hermano. No puedo mantenerme sentado 1000 años porque estoy siendo procesado, porque en el desierto está de moda el desierto y son las palabras que más escucho y veo por todos lados. El proceso y el desierto, el proceso y el Nosotros desierto. Y en mi sacamos- proceso todos se fueron y hay una alabanza que dice así, una adoración. Pero, ¿dónde dice proceso? Sacamos el Dice vocabulario, nosotros tribulación. sacamos el vocabulario proceso. Algunos estarán de acuerdo, Sí, otros no, pero no sé. hermano, no se mantenga en el proceso. No, hay Es algo que pequeña, estás la palabra se haciendo. dice pequeña tribulación. Y si es pequeña, es porque es corta, porque es para pasarla, para atravesarlo, así como en el desierto. El desierto para atravesarlo, no para quedarme 1000 años caminando como hicieron. Es que si estás 1000 años, como el pueblo de Israel, dando vuelta 40 años en el desierto, es porque algo no aprendiste. hermanos, Y Cristo viene y Y nosotros Cristo seguimos. Cristo viene y nosotros seguimos procesando. Amén. Y Es tiempo de ciertamente es tiempo de avanzar y de crecer y de ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Caminar conforme a su voluntad. Perfecto no es ninguno. Él tiene errores, yo tengo errores, mis hermanos tienen errores, todos tenemos errores.
pero no me mantengo en el error, no me mantengo en quedarme, bueno, yo y soy no lo así. practico. No lo practico. Si No. hoy me di cuenta que hice esto que está mal, le pido perdón a Dios y mañana intento no hacerlo. Claro. Y el Espíritu Santo me va a traer a memoria y me va a decir, esto está mal. Y entonces yo voy a decir, no, Señor, no lo hago. De eso se trata. Perfecto. Claro, No es hay ninguno. muchas cosas que nos cuestan cambiar. El tema de hoy da para escudriñarlo, como veníamos hablando. Bueno, esto es para reflexionar en los caminos, ¿verdad? Porque Dios viene en breve, Sí, viene Dios está por en su puerta. iglesia y Dios está alertando que nos alineemos con el Señor. Así Amén. que, bueno, hermano, esperemos que le haya sido de gran ayuda este tema. Amén. Para mi entender, para mi vida, fue muy claro, muy específico que Dios, la casa de Dios es santísima, que debemos tener temor a Dios principalmente y agradar a Dios. Es que muchos tristemente lo tienen por tardanza. Sí. Y Dios está a las puertas. Y vas a seguir dejando que tu vida, como hablamos la charla pasada, que hablamos lo que se refiere al templo del Espíritu Santo que somos nosotros, Amén. se siga contaminando con cosas del mundo. Vas a seguir trayendo como cabeza, como sacerdote de la iglesia, como ministro de alabanza y como la persona que está a cargo en el área que sea dentro de la iglesia, trayendo cosas del mundo para la casa de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, tenemos, por eso vuelvo a repetir, hago énfasis, se ve que hay personas que no leyeron la historia de los hijos de Eli. Y fue tremendo, porque hicieron conforme a lo que a ellos les parecía. Se acostaban con las mujeres y hacían lo que a ellos les parecía. Y fue abominación delante de los ojos de Dios. Dejemos de traer el mundo a la casa de Dios. Dios dejó estatutos, decretos y dejó de cómo debía de ser su casa de oración. Casa de oración, me dice que es un lugar donde tiene que haber oración. Y muchas veces, tristemente, a la oración no viene uno, pero al ensayo de música van todos. Amén. Todo el mundo, todos quieren ¿Qué ser pasa? músicos, todos quieren tocar, pero no lo hacen debido, hacen alabanza conforme les parece a ellos. Y sí, está de moda la plena y está de moda esto y aquello. Y no sé si es así la voluntad del Señor. Entonces, que nos pongamos a cuentas con el Señor en este tiempo. Los tiempos están corriendo muy rápido y que entienda que es tiempo de cambiar y de ser transformados y de ser verdaderos hijos de Dios. Y cuidar el templo del Espíritu Santo con la importancia y con la honra que se merece, ¿no? De honrar al Señor en todas las áreas, porque hay algo que nos enseñan siempre a nosotros, nuestros pastores, es que acá todos somos importantes, acá nosotros somos ministros de alabanza, pero nosotros limpiamos baños, nosotros estamos en la puerta, nosotros hay que venir a arreglar algo, se arregla, porque es así, porque todos somos herramientas en las manos del Señor. Acá no hay títulos, acá no hay el apóstol, el profeta, el coso, y no hago nada porque yo soy apóstol, porque yo profetizo, yo no hago nada. ¿Cómo el apóstol va a lavar el baño? No, hermano, discúlpeme, pero es la verdad. Claro. Todos somos herramientas en las manos del Señor. Acá nadie tiene título, acá nadie. En la casa del Señor es para servirle a Él y darle lo mejor a Él en todas las áreas. Si bien no todos somos cabeza, no todos somos brazos, no todos somos cuello, pero que podamos cuidar al Señor en todas las áreas. Cuidar el lugar del Señor en todas las áreas. Amén. No sé si la hermana quería contar algo más. Todos somos cuerpo de Cristo, amén. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hemos hablado, que como decía la hermana, hay un montón de cosas para hablar, pero que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Conforme, que podamos hacer de su casa lo que Él quiere. No es otra cosa, no es un club social, no es un lugar donde se viene gente a reunir y a pasar el tiempo. Es para rendirle ofrenda, holocausto santo al Señor. Es para levantar nuestra oración, nuestro clamor, ¿verdad? Para buscar de su presencia, para llenarnos de Él. No es un club social donde hoy estoy aburrida y me reúno con los jóvenes a tomar mate. Donde hoy no tengo nada que hacer en mi casa y bueno, vengo a la iglesia a ver a los hermanos a charlar un rato y estoy toda la prédica charlando o con el celular. No es así. O comiendo. La casa de Dios no es para eso. Amén. La casa de Dios es para rendirle
culto al Señor, para levantar ofrenda al Señor, ¿verdad? Para eso es un lugar santo. Si hay algo que tenemos muy presente y que nuestra pastora nos enseña es el vivo celo por la casa de Dios. Amén. El vivo celo por la casa de Dios. Todo es de Dios, todo es consagrado para Dios. Y todo se cuida con el amor más grande, ¿verdad? Porque todo es de Dios, nada nos pertenece. Amén. Hasta la alfiler más chiquita que pueda haber en una iglesia es de Dios. Amén. Y hay que cuidarla con el mismo celo y con ese amor que Dios nos pone, ¿verdad? Y básicamente esta charla era de eso, de en qué hemos convertido. Amén. A ver, que despertá, iglesia, despertemos de una vez y no sigamos contaminando y trayendo cosas a la casa santísima, a la casa de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado estrategias, nos ha dado sabiduría para hacerle alabanzas propias. ¿Por qué tengo que escuchar una canción que es de alguien mundano, impío, y convertírsela para el Rey de Reyes? ¿Por qué? Para atraer a los jóvenes. Para traer. Error. ¿Por qué? Si El que Dios. convence es el Espíritu Santo. Claro. Pero ese tema lo vamos a dejar para otra oportunidad. Sí. Amén. Hay mucho. Hay mucho para escudriñar. En nosotros es algo que nos encanta porque por algo hablamos tanto. Pero tenemos muchos temas más para hablar. Esperamos todos que esto sea de bendición para su Amén. vida, que pueda escudriñarlo, que pueda verlo, que pueda compartirlo, si así le parece. Y bueno, esto no es con ámbito de juzgar a nadie, ni de señalar a nadie, ni hablamos de nadie en particular. Hablamos de lo que se ha convertido hoy la En iglesia general. en general. General. Amén. Y que podamos ponernos General. a cuentas con el Señor y preguntarnos, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para tu casa? ¿Así quieres que haga las cosas? ¿Así quieres que sirva? Amén. Que seamos buenos siervos y que podamos rendir frutos, como decía el hermano, Amén. no darle frutos podridos al Señor, darle Amén. frutos frescos y abundantes. Amén. Amén. Sí, Esperamos Señor. que se haya sido de bendición y los Dios estaremos bendiga. viendo en otra oportunidad con otro tema. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios bendiga.